En el umbral de una nueva era, Europa se encontraba en un crisol de cambios que resonaban como ecos en los pasillos del tiempo. La Edad Media, una etapa marcada por la oscuridad y la incertidumbre, comenzaba a desvanecerse, dando paso a un renacer que prometía iluminar las mentes y los corazones de sus habitantes. Pero, ¿qué secretos y misterios aguardaban en las sombras de este periodo de transición? Las ciudades, antaño enclaves de fe y sacrificio, empezaban a desperezarse. En sus calles empedradas, los ecos de la vida cotidiana se mezclaban con susurros de nuevas ideas. Un viento de cambio soplaba con fuerza, trayendo consigo el aroma de la curiosidad y el deseo de conocimiento. Las antiguas estructuras de poder, como la Iglesia y la nobleza, empezaban a mostrar grietas, dejando entrever el surgimiento de un nuevo pensamiento. ¿Qué fuerzas estaban en juego en este escenario tan fascinante? En las universidades, que habían sido faros de la erudición medieval, se cultivaba un nuevo tipo de sabiduría. Los pensadores comenzaron a mirar hacia atrás, hacia la herencia clásica de Grecia y Roma, redescubriendo textos que habían permanecido ocultos durante siglos. La obra de Platón y Aristóteles, relegada a las estanterías del olvido, resurgía con una vitalidad asombrosa. Pero, ¿cómo fue posible que estas ideas, olvidadas en la penumbra, volvieran a cobrar vida? En este contexto, la figura del humanista emergía como un faro en la bruma de la ignorancia. Con su énfasis en el potencial humano y el estudio de las letras clásicas, este movimiento comenzaba a desafiar las nociones de la época, abriendo un camino hacia el futuro. A través de sus obras, estos eruditos planteaban preguntas que resonaban en los corazones de muchos. ¿Quiénes somos realmente? ¿Cuál es nuestro lugar en el vasto cosmos? Mientras tanto, en las cortes de los príncipes y reyes, se gestaba una nueva forma de poder. Los antiguos ideales feudales comenzaban a desmoronarse, y con ellos, la percepción de la autoridad. La ambición, la estrategia y la diplomacia se convirtieron en herramientas esenciales para aquellos que deseaban moldear el destino de las naciones. Pero, ¿quiénes serían los verdaderos arquitectos de este nuevo orden mundial? En medio de esta agitación, la peste negra había dejado su huella imborrable. La mortalidad había diezmado a la población, pero también había sembrado las semillas de un cambio radical en la percepción de la vida y la muerte. La fragilidad de la existencia humana impulsó a muchos a buscar un significado más profundo, un deseo de trascender más allá de lo efímero. ¿Era esto el preludio de una búsqueda de la belleza y la verdad que definiría una nueva era? A medida que las llamas del Renacimiento comenzaban a encenderse, el arte también empezó a experimentar una transformación sin precedentes. Pintores y escultores, inspirados por la naturaleza y la figura humana, comenzaron a explorar nuevas técnicas y formas de expresión. Pero, ¿qué misterios se ocultaban tras cada trazo, cada color? ¿Qué historias estaban ansiosos por contar al mundo? El renacer de Europa estaba en marcha, y aunque el camino por delante estaba lleno de incertidumbres, la promesa de un futuro brillante y lleno de posibilidades comenzaba a tomar forma. ¿Podrían las ideas y el arte cruzar las fronteras de la antigua mentalidad medieval, abriendo un horizonte nuevo para la humanidad? El eco de esta transformación aún resuena en el presente, invitándonos a descubrir sus raíces. Así, mientras nos adentramos en el corazón de este fenómeno cultural y social, nos encontramos en el umbral de un descubrimiento fascinante. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo la recuperación de los textos clásicos y el redescubrimiento de la filosofía griega y romana impulsaron un nuevo despertar intelectual. ¿Qué misterios aguardan en las páginas de esos antiguos tomos, y cómo moldearían el pensamiento de una generación hambrienta de conocimiento? La respuesta se encuentra más allá de la próxima esquina de nuestra historia. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal.
Esa crisis no tardaría en dar paso a un despertar que resonaría a lo largo de los siglos. En una época donde la sombra de la ignorancia parecía haberse cernido sobre Europa, un grupo de eruditos, intrigados por el eco de voces del pasado, comenzó a desenterrar los tesoros olvidados de la antigüedad. La recuperación de textos clásicos, aquellos que habían sido relegados al olvido, se convertiría en el catalizador de un renacer intelectual sin precedentes, un renacer del conocimiento. En las polvorientas bibliotecas de monasterios y universidades, los manuscritos de filósofos griegos y romanos aguardaban pacientemente su resurgimiento. Platón, Aristóteles, Cicerón y Séneca, con sus enseñanzas sobre la razón, la ética y la naturaleza del ser humano, se alzaban como faros de sabiduría en un océano de oscuridad. Pero, ¿qué motivó a estos hombres a buscar en el pasado? ¿Era acaso una insaciable sed de conocimiento, o un deseo de romper las cadenas de una sociedad que había olvidado cómo cuestionar? Los eruditos, inspirados por el humanismo que comenzaba a tomar forma, no solo buscaban recuperar los textos, sino también reinterpretarlos a la luz de su tiempo. Se preguntaban cómo las ideas antiguas podían ofrecer respuestas a los dilemas contemporáneos. En este contexto, la figura de Francesco Petrarca se erige como un símbolo del Renacimiento. Su devoción por los clásicos y su talento para la poesía no solo lo llevaron a descubrir obras perdidas, sino que también sembraron las semillas de un movimiento más amplio que valorizaba la dignidad humana y el pensamiento crítico. Mientras las ideas se esparcían como el polvo del tiempo, Florencia emergía como el epicentro de esta revolución intelectual. Pero, ¿qué era lo que hacía a esta ciudad tan especial? La respuesta se encuentra en un entrelazado de factores, desde su ubicación estratégica hasta la influencia de poderosas familias como los Medici. Ellos, con su astucia política y su amor por el arte y la filosofía, se convirtieron en mecenas de la cultura, invitando a artistas y pensadores a su corte. En sus salones se discutían las ideas más audaces y se soñaba con un futuro donde el conocimiento no tuviera límites. El eco de la sabiduría clásica no solo reverberaba en las aulas, también se manifestaba en la vida cotidiana. La arquitectura de las ciudades comenzaba a reflejar principios de proporción y belleza inspirados en la antigüedad. Los edificios no eran solo estructuras, se convertían en símbolos de un nuevo ideal humano, donde el arte y la ciencia se unían para crear un mundo más armonioso. Pero, ¿sería suficiente este renacer para cambiar el curso de la historia? Mientras tanto, los filósofos y científicos del Renacimiento comenzaron a cuestionar dogmas establecidos, desafiando a la Iglesia y a la tradición. La figura de Nicolás Copérnico emerge en el horizonte, un astrónomo que se atrevió a afirmar que la Tierra no era el centro del universo. Su obra, De Revolutionibus Orbium Coelestium, sería el primer ladrillo en la construcción de una nueva visión del cosmos. Sin embargo, el camino hacia el conocimiento estaba lleno de misterios y peligros. ¿Cuántas verdades ocultas y cuántos secretos inexplorados se hallaban aún en la vasta extensión del saber humano? El renacimiento del conocimiento no se limitó a la filosofía y la ciencia, también despertó un interés renovado por la literatura. Los poetas y escritores, influenciados por el resurgimiento de las ideas clásicas, comenzaron a explorar la condición humana con una profundidad sin precedentes. La prosa de Boccaccio y los sonetos de Petrarca se convirtieron en vehículos de expresión que resonaban en el alma de sus lectores, invitándolos a reflexionar sobre su propia existencia. Pero, ¿cuál era el impacto real de estas obras en la sociedad? ¿Eran meros entretenimientos o un llamado a la transformación? En este contexto de efervescencia intelectual, los avances en la educación también marcarían un hito crucial. Las universidades comenzaron a florecer, y la enseñanza se orientó hacia un enfoque más humanista, donde el individuo y su capacidad de razonamiento se colocaban en el centro del aprendizaje.
Las antiguas enseñanzas se reinterpretaron y nuevas disciplinas emergieron, desde la historia hasta la ética, creando un legado que sentaría las bases del pensamiento moderno. Pero, ¿podría realmente la educación transformar a las masas, o seguirían siendo prisioneras de la ignorancia? A medida que el renacer del conocimiento se extendía, las sombras del pasado comenzaban a disiparse. La búsqueda de la verdad, la razón y la belleza se entrelazaban en una danza de ideas que prometía cambiar el destino de Europa. Las semillas de esta revolución se estaban sembrando, y pronto florecerían en un esplendor artístico sin igual. Así, con la mente abierta y el corazón dispuesto, nos dirigimos a la vibrante ciudad de Florencia, el corazón del Renacimiento, donde la influencia de los Medici y los artistas de su tiempo darían forma a un nuevo paradigma de la creación. ¿Qué secretos y maravillas aguardan en esta cuna de la innovación? Esa búsqueda incansable de conocimiento y redescubrimiento, que comenzó a gestarse en las sombras de la Edad Media, pronto se encontraría con un enclave extraordinario: Florencia. Aquí, en esta vibrante ciudad italiana, el Renacimiento no solo echó raíces, sino que floreció con una intensidad casi mística. Las calles empedradas, las plazas adornadas con estatuas y las imponentes cúpulas de las iglesias cuentan la historia de un tiempo en el que el arte y la ciencia se entrelazaron de manera inseparable. Pero, ¿qué fue lo que convirtió a Florencia en el epicentro de esta revolución cultural? En el corazón de esta transformación se erige una familia que, a través de su influencia y poder, se convirtió en sinónimo de mecenazgo: los Medici. Este linaje, que comenzó como banqueros y comerciantes, se adentró en los oscuros recovecos del poder político, emergiendo como los titanes de la cultura renacentista. Bajo su régimen, la ciudad se convirtió en un hervidero de creatividad, donde artistas como Botticelli, Donatello y más tarde Miguel Ángel encontraron el apoyo necesario para llevar a cabo sus visiones. Pero, ¿cómo lograron los Medici mantener su imperio artístico y político en un tiempo marcado por conspiraciones y rivalidades? Los Medici no solo eran patrocinadores, eran visionarios que entendieron que el arte era un medio para consolidar su poder. Al construir magníficos palacios y al encargar obras maestras, crearon un legado que resonaría a través de los siglos. La Galería de los Uffizi, repleta de pinturas que retratan la belleza idealizada de la humanidad, se erige como un testimonio de su ambición. Pero ¿fue realmente el arte solo un vehículo para el poder, o había algo más profundo en su motivación? Florencia se convirtió en un crisol de ideas, un lugar donde el espíritu del humanismo floreció. Este movimiento intelectual, que colocaba al ser humano en el centro del universo, encontró en los Medici no solo aliados, sino fervientes promotores. En las aulas de la ciudad, pensadores como Pico della Mirandola y Francesco Guicciardini debatían sobre la naturaleza del hombre y su lugar en el cosmos. Se preguntaban: ¿es el hombre un simple peón en la vasta maquinaria del universo? ¿O es, por el contrario, el arquitecto de su propio destino? Las respuestas a estas preguntas, sin duda, eran tan variadas como los hombres que las planteaban. Sin embargo, no todo fue armonía en esta era dorada. La sombra de la intriga y la traición siempre acechaba a los Medici. Su ascenso al poder no estuvo exento de adversidades. En 1478, el famoso complot de los Pacci, una familia rival, intentó acabar con la dinastía en un acto de violencia que resonaría a lo largo de la historia de Florencia. La tentativa de asesinato en la Catedral de Santa María del Fiore fue un recordatorio escalofriante de que el poder, incluso en su forma más sublime, siempre conlleva consigo un riesgo inherente. ¿Qué secretos se ocultaban detrás de esta ambición desenfrenada? ¿Era el arte un refugio frente a las tempestades del poder? A medida que el Renacimiento avanzaba, la influencia de los Medici se expandía,
pero también lo hacía la resistencia a su dominio. La figura de Lorenzo de Medici, conocido como Il Magnifico, se convertiría en un símbolo de esta era. Su amor por las letras y las artes atrajo a los más grandes genios de su tiempo, pero a su vez, su gobierno, a menudo derrochador, sembró descontento entre las clases más bajas. En este contexto, el ascenso de figuras como Savonarola, un fraile que cuestionaba la moralidad de la élite florentina, abría un nuevo capítulo en la historia de la ciudad. ¿Podría el arte y el conocimiento realmente florecer en un ambiente donde la censura y la culpa acechaban en cada esquina? Florencia, en su esplendor y decadencia, se convirtió en un espejo del alma humana. La lucha entre el ideal y la realidad, lo sublime y lo grotesco, se manifestaba en cada rincón de la ciudad. A medida que los Medici consolidaban su legado, el eco de su influencia resonó en toda Europa, dejando una huella indeleble en la historia. La ciudad se transformó en un símbolo del Renacimiento, un enigma que aún resuena en nuestros días. Y así, mientras las luces de Florencia brillaban intensamente, la revolución artística empezaba a tomar forma. ¿Qué impacto tendrían las obras maestras de figuras como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel en la concepción del arte y la humanidad misma? Con un golpe de pincel y un susurro de la creatividad, el destino del Renacimiento estaba a punto de ser reescrito. Esa búsqueda de redención intelectual que comenzó a gestarse en las sombras de la Edad Media pronto encontraría su más espléndida manifestación en el arte. En el corazón de esta transformación, tres titanes de la creatividad emergieron: Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. Sus obras no solo desafiarían las convenciones de su tiempo, sino que también dejarían un eco indeleble en la historia de la humanidad. Pero, ¿qué misterios se ocultan detrás de sus genios creativos? El paisaje artístico del Renacimiento se vio impregnado por una explosión de innovación y técnica que redefiniría la expresión humana. Sin embargo, la genialidad de estos artistas no surgió de la nada. Fue el resultado de un contexto cultural y social fértil, donde el redescubrimiento de la antigüedad clásica se entrelazaba con un nuevo humanismo. En este ambiente vibrante, Leonardo da Vinci se erguía como un faro del conocimiento, fusionando arte y ciencia en una danza fascinante. Sus pinturas, como La Última Cena y La Mona Lisa, no solo capturaron la esencia de la experiencia humana, sino que también revelaron un profundo entendimiento de la anatomía y la luz. Pero ¿fue realmente la búsqueda de la perfección lo que movió a Da Vinci, o había un misterio más profundo en su deseo de desentrañar el universo? Mientras tanto, en las alturas de la Capilla Sixtina, Miguel Ángel dejó su impronta en la historia con su monumental obra. La creación de Adán, por ejemplo, no es solo un fresco. Es un grito de vida, un instante suspendido que conecta lo divino con lo humano. Pero, ¿qué secretos aguardaban en su lucha contra el mármol, en la que transformó bloques inertes en figuras vibrantes que parecían respirar? Su obra maestra, El Juicio Final, no solo es un testimonio de su habilidad técnica, sino también un reflejo de la angustia y la esperanza de una época que oscilaba entre el esplendor y la incertidumbre. Rafael, el maestro de la armonía, también contribuyó a esta revolución artística. Sus retratos y frescos, como La Escuela de Atenas, no solo celebran a los grandes pensadores de la antigüedad, sino que también presentan un diálogo entre el pasado y el presente. En una época donde la búsqueda de conocimiento se volvía un estandarte, ¿acaso Rafael nos invita a cuestionar quiénes somos en la vasta historia de la humanidad? Su capacidad para capturar la esencia de la belleza y la inteligencia en un solo lienzo es un testimonio del potencial humano en su máxima expresión. La influencia de estos artistas se extendió más allá de sus obras individuales. Ellos establecieron un nuevo paradigma que desdibujaba las líneas entre el arte, la ciencia y la filosofía.
El Renacimiento no era simplemente un periodo de cambio, era una revolución artística que desafiaba las percepciones tradicionales y abría caminos hacia nuevas formas de pensar y sentir. Pero, ¿qué es lo que realmente dio forma a esta revolución? ¿Fue la búsqueda de la verdad, la necesidad de expresión, o un deseo de inmortalidad a través del arte? Mientras exploramos las profundidades de esta metamorfosis, es crucial considerar el legado que dejaron estos maestros. Sus obras no solo decoran museos y galerías, son faros que iluminan el camino hacia el futuro. En la actualidad, sus técnicas y visiones siguen inspirando a generaciones de artistas y pensadores, recordándonos que la creatividad no conoce límites, ni tiempo. Sin embargo, el impacto del Renacimiento no se detuvo en las fronteras del arte. El eco de esta revolución artística resonó en otras áreas del conocimiento, dando paso a un nuevo enfoque hacia el ser humano y su lugar en el universo. Este impulso creativo dio origen a una corriente de pensamiento que colocó al hombre en el centro del cosmos, dando vida a la filosofía del humanismo. En el siguiente capítulo, desentrañaremos cómo esta perspectiva renovada no solo influyó en el arte, sino que también transformó la literatura, la educación y la propia concepción del ser humano. ¿Qué misterios nos revelará esta nueva visión del mundo? Esa revolución artística que transformó la manera de ver el mundo, no tardaría en ser acompañada por una profunda reflexión sobre el lugar del ser humano en el vasto cosmos. En las sombras de la magnificencia de Florencia, un nuevo paradigma emergía: el humanismo. Este movimiento intelectual, que colocaría al hombre en el centro del universo, se alzaba como un faro de luz en medio de la oscuridad medieval, desafiando las antiguas creencias y apuntando hacia un futuro repleto de posibilidades. El humanismo no era simplemente una corriente de pensamiento, era una declaración de independencia del individuo ante las instituciones que habían dominado su existencia durante siglos. ¿Qué significaba ser humano en una época donde la divinidad parecía dictar cada aspecto de la vida? Los pensadores renacentistas, inspirados por los textos clásicos, comenzaron a explorar la condición humana con una curiosidad insaciable. La literatura, la filosofía y la educación se transformaron, convirtiéndose en herramientas para desentrañar el misterio del ser y su lugar en el universo. El eco de las voces de Petrarca y Erasmo resonaba en los salones de las universidades, donde se debatían ideas que desafiaban el status quo. La literatura se llenó de héroes y antihéroes, de emociones complejas y dilemas morales. La búsqueda de la verdad personal se convirtió en el nuevo mantra. Pero, ¿acaso no es esta búsqueda la esencia misma de la humanidad? El humanismo promovió la idea de que el conocimiento y la razón eran caminos hacia la realización personal, un concepto que aún hoy resuena en nuestros corazones. Las aulas de la época empezaron a adoptar un enfoque más centrado en el estudiante, donde la educación se convirtió en un viaje hacia el autodescubrimiento. Autores antiguos, como Platón y Aristóteles, se convirtieron en compañeros de viaje, guiando a los jóvenes hacia la comprensión de su propia existencia. Los humanistas instaban a ver más allá de la mera supervivencia, querían que la gente buscara el conocimiento por el placer de conocer, por la necesidad de entender. En este contexto, la educación se tornó un acto sagrado, un derecho que debía ser accesible a todos, no solo a la élite. Sin embargo, este ascenso del humanismo no estuvo exento de oposición. Las sombras del dogma religioso acechaban, cuestionando la validez de un enfoque que priorizaba al hombre sobre lo divino. ¿Era el ser humano realmente capaz de sostener su propio destino? Las tensiones entre la fe y la razón comenzaban a gestarse, creando un ambiente de incertidumbre. Aún así, el poder del humanismo era innegable. Publicaciones de obras clásicas y la formación de academias de estudios florecían, dejando un legado que cambiaría el rumbo de la educación para siempre. Los humanistas no solo se limitaban a teorizar,
buscaban transformar la sociedad. Su influencia se extendió a la política, donde el ideal de un ciudadano informado y crítico comenzaba a tomar forma. La noción de que el individuo debía participar en la vida pública se convertiría en uno de los pilares de la democracia moderna. Así, el humanismo no solo cambió el pensamiento, sino que sembró las semillas de un nuevo orden social. El impacto del humanismo en la literatura fue igualmente profundo. Autores como Boccaccio dieron voz a las experiencias humanas en toda su complejidad, explorando el amor, la muerte y la búsqueda de la felicidad. Las obras comenzaron a reflejar la vida cotidiana, los deseos y temores de las personas. Los relatos se convirtieron en espejos de la condición humana, revelando verdades universales que aún resuenan en el presente. Pero, ¿qué pasaría si estas verdades fueran solo la punta del iceberg, ocultando un enigma más profundo? Mientras el humanismo se expandía por Europa, su influencia se hacía sentir en cada rincón. Pero a medida que la luz del conocimiento iluminaba las mentes, también surgían nuevas preguntas. El ser humano, al tomar el control de su destino, se encontraba ante un vasto océano de incertidumbre. ¿Podría realmente navegar por estas aguas sin la brújula de la fe? La tensión entre la razón y la creencia se intensificaba, presagiando cambios aún más profundos. Con el eco del humanismo resonando en cada corazón y mente, el Renacimiento se encontraba en una encrucijada. Las innovaciones científicas estaban a la vuelta de la esquina, listas para desafiar las concepciones del mundo conocido. A medida que los pensadores comenzaban a mirar hacia el cielo y el cuerpo humano con una nueva curiosidad, la pregunta que flotaba en el aire era clara: ¿qué secretos aguardaban aún en las profundidades del conocimiento? La era del Renacimiento, con su promesa de descubrimientos y verdades ocultas, estaba a punto de desplegarse, llevando al ser humano a un viaje sin precedentes hacia las fronteras del saber. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. Esa nueva luz de conocimiento y creatividad que había comenzado a florecer en las mentes de los pensadores renacentistas también encontró su eco en las vastas y misteriosas esferas del universo. La búsqueda del saber no se limitaba a la expresión artística, se extendía a la naturaleza misma de la realidad, haciendo que las sombras de lo desconocido se disiparan lentamente ante el fulgor de la razón. Las innovaciones científicas que surgieron durante esta era transformaron para siempre la percepción que el ser humano tenía de su lugar en el cosmos. En el corazón de este renacimiento científico se encontraba Nicolás Copérnico, un astrónomo cuyas ideas desafiaban el orden establecido. En su obra, De Revolutionibus Orbium Coelestium, publicada en 1543, presentó un modelo heliocéntrico que colocaba al Sol, y no a la Tierra, en el centro del universo. Pero ¿fue realmente así como el cosmos comenzó a girar en torno a la figura de un nuevo paradigma? La revolución copernicana no solo cuestionó siglos de dogmas astronómicos, sino que planteó un enigma profundo. Si la Tierra no era el centro del universo, ¿qué significaba eso para la humanidad? Este cuestionamiento abriría la puerta a una era de exploración y descubrimiento que resonaría a través de las generaciones. El eco de Copérnico reverberaría en las obras de otros titanes del pensamiento. Galileo Galilei, con su telescopio, se aventuró más allá de las estrellas, desentrañando los secretos de la Luna y los planetas. Sus observaciones de las lunas de Júpiter y las fases de Venus desmantelaron las teorías geocéntricas que habían dominado el pensamiento durante milenios. La ciencia, antes sometida a la autoridad de la Iglesia y a la tradición, comenzaba a reclamar su independencia. Pero, ¿qué pasaría con aquellos que se atrevían a desafiar el statu quo? La sombra de la Inquisición se cernía sobre los herejes del conocimiento. Sin embargo, el Renacimiento no solo iluminó el cielo, sino también el cuerpo humano. Andreas Vesalio, un médico y anatomista,
se convirtió en un pionero de la anatomía moderna. Su obra, De Humani Corporis Fabrica, publicada en 1543, se basaba en la observación directa y la disección, corrigiendo los errores de Galeno que habían prevalecido durante siglos. A través de sus detalladas ilustraciones, Vesalio reveló la complejidad del cuerpo humano, desnudando sus secretos y llevando la medicina hacia un nuevo horizonte. ¿Acaso el cuerpo humano, en su complejidad, no es también un enigma que nos habla de la fragilidad y la grandeza de nuestra existencia? La anatomía no solo se convirtió en un campo de estudio, sino en una forma de arte en sí misma. Los grabados de Vesalio, con su exquisiteza y precisión, no solo educaban, sino que también fascinaban. En un mundo donde la ciencia y el arte empezaban a entrelazarse, la figura del médico se erguía como un nuevo héroe, un explorador de las profundidades del ser humano. ¿Podría ser que la búsqueda del conocimiento científico también fuera una forma de búsqueda espiritual? El legado de estos innovadores no se limitó al ámbito de la astronomía y la anatomía. En el campo de la física, los experimentos de Galileo desafiaron el entendimiento sobre el movimiento y la gravedad, sentando las bases para el futuro de la ciencia. La invención del método científico, promovido por figuras como Francis Bacon, estableció un nuevo marco para la investigación que priorizaba la observación y la experimentación sobre la especulación. Así, el mundo se convertía en un laboratorio, donde cada pregunta era un peldaño hacia el descubrimiento. ¿Quién podría haber imaginado que el conocimiento, en su forma más pura, se erigiría como la clave para desvelar los misterios de la existencia? A medida que la era del Renacimiento avanzaba, estas innovaciones científicas comenzaron a traspasar frontera, influyendo en la forma en que la sociedad entendía no solo el universo, sino también su propia existencia. Las ideas de Copérnico, Galileo y Vesalio se entrelazaban en un tapiz de descubrimientos que, aunque controvertidos, empujaban a la humanidad hacia un futuro donde la razón y la observación se convertirían en los pilares del conocimiento. Mientras nos adentramos en las profundidades de esta era transformadora, es crucial preguntarnos, ¿cómo se difundirían estas revolucionarias ideas? ¿Qué papel jugaría la imprenta en la democratización del conocimiento que emergía de las sombras del pasado? La respuesta a estas preguntas nos conducirá a un nuevo capítulo de esta fascinante historia: la invención de la imprenta y el poder de las ideas. Esa crisis no tardaría en encontrar su respuesta en una invención que cambiaría el curso de la historia. En un rincón de Alemania, un hombre llamado Johannes Gutenberg estaba a punto de desvelar un secreto que haría eco en cada rincón de Europa y más allá. En el año 1440, Gutenberg perfeccionó una técnica que revolucionaría la forma en que se compartía el conocimiento: la imprenta. Pero, ¿qué implicaciones tendría esta innovación para el mundo del Renacimiento y, en última instancia, para la humanidad? La imprenta de tipos móviles permitió la producción masiva de libros, un proceso que hasta entonces era laborioso y costoso. Antes de Gutenberg, los manuscritos eran copiados a mano, un arte reservado para unos pocos eruditos y monasterios. La literatura, la ciencia y la filosofía estaban encerradas en las bóvedas del conocimiento, al alcance solo de unos pocos privilegiados. Sin embargo, con la imprenta, el conocimiento comenzaría a fluir como un río desbordado, inundando la mente de las masas y democratizando el acceso a la información. El eco de las palabras impresas se convertiría en un susurro colectivo, empoderando a personas que nunca antes habían tenido la oportunidad de aprender. Imaginemos, por un momento, el impacto de esta transformación. Los libros, que antes eran tesoros inalcanzables, se convirtieron en objetos cotidianos. La Biblia de Gutenberg, su obra maestra, no solo era un texto sagrado, era un símbolo del cambio, un faro de esperanza en un mundo que comenzaba a cuestionar la autoridad y el dogma. Pero,
¿Qué secretos se escondían detrás de esta invención? ¿Quiénes fueron los verdaderos beneficiarios de esta ola de conocimiento? Las universidades comenzaron a florecer, y con ellas, un nuevo tipo de pensador. El humanismo, que había tomado fuerza en las ciudades italianas, se extendió como un fuego salvaje. La imprenta, al facilitar la difusión de ideas, dio voz a pensadores que antes se encontraban silenciados. Las obras de autores como Erasmo de Róterdam y Tomás Moro viajaban de un país a otro, sembrando las semillas de la crítica y la reflexión. ¿Fue este el principio del fin de una era dominada por el control del conocimiento? A medida que la imprenta se afianzaba en el continente, los poderes establecidos comenzaron a temer su influencia. La difusión de ideas, especialmente aquellas que desafiaban la autoridad de la Iglesia, se convirtió en una amenaza. El eco de estas palabras impresas resonó en las calles, en las casas y en las mentes de aquellos que anhelaban un cambio. La Reforma protestante, que estallaría en el siglo XVI, encontró en la imprenta su aliada más ferviente. Los escritos de Martín Lutero, por ejemplo, se multiplicaron por miles y se esparcieron como pólvora. Pero, ¿fue realmente la imprenta el catalizador de la Reforma, o simplemente un medio para un fin ya esperado? En las sombras de este desarrollo, se tejía una inquietante realidad. La capacidad de acceder a la información trajo consigo una avalancha de desinformación. Libros de pseudociencia, tratados de magia y textos apócrifos comenzaron a circular. La imprenta no solo democratizaba el conocimiento, también lo distorsionaba, creando un laberinto de verdades y mentiras. En esta encrucijada, la humanidad se enfrentaba a un dilema. ¿Podría la sabiduría florecer en medio de la confusión? Y así, la imprenta se convirtió en un símbolo de la era del Renacimiento, un faro que iluminaba el camino hacia un futuro incierto. La lucha por el conocimiento estaba en marcha, pero en su trasfondo, la pregunta persistía: ¿podría realmente el poder de las ideas transformar a la humanidad, o estaba condenada a sucumbir ante la sombra de la ignorancia? Cada página impresa era un paso hacia adelante, pero cada paso traía consigo el riesgo de tropezar en el oscuro abismo del error. Mientras la imprenta seguía su camino, el Renacimiento se expandía, tocando cada rincón de Europa. Las ideas volaban de un país a otro, adaptándose y evolucionando en el proceso. Pero, ¿cómo se manifestaría esta expansión en contextos culturales tan diversos? ¿Qué nuevas formas de arte y pensamiento emergerían de esta rica mezcla? La respuesta a estas preguntas nos aguarda en el siguiente capítulo, donde descubriremos cómo el Renacimiento se convirtió en un fenómeno verdaderamente global, adaptándose a las particularidades de cada región. Esa expansión no tardaría en hacerse sentir a lo largo y ancho de Europa, como un eco resonante que invitaba a las culturas a reconfigurarse y adaptarse a una nueva realidad. Con cada pincelada, cada tratado y cada idea que emergía de las sombras del pasado, el Renacimiento se convertía en un fenómeno ineludible, un enigma que prometía respuestas a las preguntas más profundas del ser humano. Pero, ¿cómo se manifestaba realmente este movimiento en cada rincón del continente? En el norte de Italia, donde la luz de Florencia había iluminado el camino, el Renacimiento encontró un terreno fértil para florecer. Sin embargo, a medida que se extendía hacia el resto de Europa, se topaba con tradiciones, creencias y sistemas de pensamiento que le otorgaban una nueva forma, un nuevo matiz. En Francia, por ejemplo, el Renacimiento se entrelazó con la herencia medieval, dando lugar a un estilo gótico que se reinventaba bajo la influencia de la razón y el humanismo. ¿Acaso no son los contrastes los que enriquecen la historia? La Catedral de Saint-Pierre-en-Beauvais, con sus arcos que desafiaban la gravedad, se erguía como símbolo de un país que intentaba reconciliar la fe con el conocimiento. Mientras tanto, en el corazón de Alemania,
El Renacimiento empezaba a tomar forma a través de la imprenta de Gutenberg, una invención que, como un fuego voraz, no solo consumía la ignorancia, sino que también encendía las llamas del pensamiento crítico. Las ideas de Erasmo de Róterdam y su llamado a la reforma moral resonaban en los pasillos de las universidades, desafiando la autoridad del clero. Pero, ¿cuál era el precio de este despertar? ¿Podría la búsqueda del conocimiento realmente liberar a la humanidad de sus cadenas? En el este, las tierras de Polonia y Hungría también se vieron atrapadas en esta danza cultural. Los cambios no solo se manifestaron en el arte y la literatura, sino que también se filtraron en la política y la economía. La Universidad de Cracovia se convirtió en un faro del saber, atrayendo a pensadores de diversas partes de Europa. Era un momento de conexión, un diálogo entre naciones que parecía susurrar que la civilización estaba en una encrucijada. ¿Era posible que la esencia del Renacimiento fuese una búsqueda compartida por la humanidad en su conjunto? A medida que el movimiento se trasladaba a las Islas Británicas, el eco del Renacimiento se transformaba en un rugido. Inglaterra, bajo el reinado de Enrique VIII, comenzaba a abrazar las ideas renacentistas, aunque de manera particular. La poesía de Sir Thomas More y las obras de William Shakespeare reflejaban no solo el espíritu de la época, sino también las tensiones sociales y políticas que la acompañaban. En este nuevo mundo de letras, la condición humana era explorada con una profundidad sin precedentes. ¿Qué secretos y verdades ocultas estaban a punto de desvelarse en sus versos? En el sur de Europa, el Renacimiento también hizo su camino hacia la península ibérica. En España, el crisol de culturas y religiones generó una fusión única que nutría a la literatura y a las artes. Las obras de autores como Miguel de Cervantes y el arte de El Greco se convertían en testigos de una era en la que el misticismo y el racionalismo coexistían. Pero, ¿realmente tal diversidad era un signo de unidad, o un reflejo de tensiones latentes que amenazaban con estallar? A medida que los ríos de conocimiento fluían de una región a otra, era evidente que el Renacimiento no era un fenómeno homogéneo, sino un caleidoscopio de experiencias y realidades. Cada país, cada ciudad, cada artista adaptaba el legado de la antigüedad a sus propias narrativas, convirtiendo el movimiento en un vasto tapiz de colores y sombras. Este proceso de adaptación era, en esencia, un misterio en sí mismo. ¿Cómo lograron estas culturas reconciliar sus tradiciones con las nuevas ideas que irrumpían en sus vidas? Sin embargo, el eco de esta expansión no solo se escuchaba en las universidades y los talleres de arte, también reverberaba en las calles, en las conversaciones susurradas en cafés y tabernas. La vida cotidiana se impregnaba de una curiosidad insaciable, un deseo de explorar lo desconocido. Podría ser que el Renacimiento, en su esencia, se tratara de un viaje hacia la autocomprensión colectiva, en el cual cada individuo se convertía en un explorador de su propia existencia. Así, en este crisol de ideas y emociones, se gestaba una transformación profunda que pronto se entrelazará con otro fenómeno igualmente trascendental, la Reforma Protestante. El choque entre el Renacimiento y la Reforma religiosa daría lugar a un nuevo capítulo en la historia europea, donde las convicciones y los ideales se verían puestos a prueba en una batalla de ideas que cambiaría el rumbo del continente para siempre. ¿Estás preparado para descubrir los secretos que se esconden en esa intersección? Esa crisis no tardaría en desatar una revolución que cambiaría el curso de la historia. En medio de la efervescencia del Renacimiento, un nuevo eco comenzaba a resonar en las calles de Europa, un eco que desafiaba las antiguas estructuras de poder y creencias. La Reforma Protestante, un movimiento que surgía como respuesta a la corrupción y los excesos de la Iglesia Católica, se entrelazaba de manera intrincada con el espíritu renacentista, creando un fascinante enigma de influencias mutuas. Los pensadores renacentistas, en su búsqueda del conocimiento y la verdad,
comenzaron a cuestionar no solo la autoridad de los textos antiguos, sino también las prácticas y dogmas de la Iglesia. La libertad de pensamiento que caracterizaba al humanismo reverberaba en las ideas de figuras como Martín Lutero, quien, armado con sus 95 tesis, desafiaba la venta de indulgencias y la corrupción clerical. Pero, ¿qué llevó a un monje agustino a convertirse en el estandarte de una revolución religiosa? ¿Era su deseo de purificar la fe, o había algo más profundo en juego? Mientras Lutero clamaba por una vuelta a las enseñanzas originales de la Escritura, el Renacimiento había sembrado las semillas de una nueva visión del mundo. La curiosidad y el deseo de entender el universo eran palpables. Este renovado interés por el ser humano y su capacidad de razonar se alzaba como un faro en medio de la oscuridad de la tradición. Los pensadores de la época, al igual que Lutero, anhelaban una conexión directa con lo divino, libre de intermediarios. La Reforma, en este sentido, no era solo un acto de separación, sino un reflejo del deseo renacentista de autenticidad. A medida que las ideas de Lutero se propagaban, la imprenta de Gutenberg jugó un papel crucial. Este ingenio, que había democratizado el conocimiento, permitió que las críticas a la Iglesia llegaran a un público más amplio. La palabra escrita se convertía en un arma poderosa. Pero, ¿cuáles serían las consecuencias de tal difusión? La Reforma no solo fracturaría la unidad de la cristiandad, sino que también abriría las compuertas a una serie de interpretaciones y sectas que, en su búsqueda de la verdad, se alejarían aún más del catolicismo romano. En este contexto de turbulencias y transformaciones, el Renacimiento se tornaba un campo de batalla no solo de ideas, sino también de fe. La figura de Erasmo de Róterdam, un humanista que abogaba por una reforma interna de la Iglesia sin ruptura, se erguía como un puente entre estos dos mundos. Su obra, El elogio de la locura, no solo criticaba las prácticas corruptas, sino que también iluminaba la necesidad de una fe más personal y consciente. ¿Era posible encontrar un equilibrio entre el pensamiento crítico del Renacimiento y la devoción religiosa? A medida que la Reforma avanzaba, las ciudades europeas se convertían en el escenario de intensos debates teológicos y filosóficos. En Ginebra, Calvino estableció un modelo de comunidad cristiana que resonaba con los ideales renacentistas de autodeterminación y responsabilidad individual. La idea de que cada creyente podía interpretar la Biblia supuso un cambio radical en la relación entre el individuo y lo divino. Pero, ¿qué precio tendría esta nueva libertad de interpretación? Mientras tanto, en el corazón de Italia, el arte y la religión se entrelazaban en formas sorprendentes. Los retratos de los santos y las escenas bíblicas de artistas como Caravaggio y Miguel Ángel reflejaban no solo la devoción, sino también la tensión entre la representación divina y la humanidad. La pregunta persistía: ¿podía la belleza del Renacimiento coexistir con un cuestionamiento radical de la fe? Sin embargo, la sombra de la Inquisición comenzaba a cernirse sobre aquellos que osaban desafiar el statu quo. La lucha por la libertad de pensamiento se tornaría un capítulo oscuro en esta historia de transformación. Las hogueras ardían, y la represión se hacía sentir con fuerza en un esfuerzo por silenciar las voces disidentes. ¿Podrían las ideas del Renacimiento sobrevivir en un clima de miedo y persecución? Así, la relación entre la Reforma y el Renacimiento se revela compleja y multifacética, un diálogo entre el deseo de libertad y la necesidad de control. Este entrelazamiento de movimientos no solo redefiniría la fe, sino que también sentaría las bases para el pensamiento moderno. Y mientras Europa se preparaba para cambiar de rumbo, la política del poder emergía como un nuevo protagonista en el escenario, con la figura de Maquiavelo al acecho, listo para trazar un mapa del nuevo orden. Con el telón de fondo de una Europa convulsa, la política comenzaría a reconfigurarse,
dando paso a un renacimiento del poder que influiría en la forma en que las naciones se gobernarían y se relacionarían entre sí. ¿Qué estrategias y filosofías surgirían de este crisol de ideas? La historia nos aguarda, lista para revelarnos los secretos del poder en la próxima etapa de nuestro viaje. Esa crisis no tardaría en extender sus sombras sobre las estructuras tradicionales de poder. El Renacimiento, con su torrente de ideas revolucionarias, comenzaba a esculpir un nuevo orden político en Europa. Los antiguos feudos y las lealtades dinásticas que habían dominado durante siglos se veían desafiados por el surgimiento de los estados-nación, entidades que prometían una identidad y cohesión más allá del linaje y la nobleza. En este contexto tumultuoso, la figura de Nicolás Maquiavelo emergía como un eco resonante, un pensador que se atrevía a desentrañar los secretos del poder. Pero, ¿qué implicaba realmente este nuevo paradigma político? En el corazón de Italia, un país dividido y fragmentado en pequeños estados y republiquetas, la lucha por la hegemonía se intensificaba. Las intrigas palaciegas y las alianzas cambiantes eran el pan de cada día. En esta atmósfera de incertidumbre, Maquiavelo, un simple funcionario de la República de Florencia, comenzó a escribir su obra más influyente, El Príncipe. En sus páginas, el maestro del pragmatismo político formuló una serie de estrategias que, lejos de la moral tradicional, proponían un enfoque casi científico del poder. ¿Era su visión un reflejo de la brutalidad de su tiempo, o escondía un mensaje más profundo sobre la naturaleza humana? Maquiavelo no solo describía el mundo tal como era, lo interpretaba, desnudando las verdades incómodas que acechaban en la oscuridad del poder. El fin justifica los medios, proclamaba, una frase que resonaría a lo largo de los siglos y que haría eco en las esferas políticas mucho después de su muerte. Pero, ¿realmente se puede reducir el ejercicio del poder a un mero cálculo frío y racional? La política del Renacimiento no se limitaba a la obra de Maquiavelo. Más allá de sus pensamientos, se gestaba un cambio estructural en la forma en que las naciones se concebían a sí mismas. La creciente centralización del poder en manos de monarcas como Luis XI de Francia y Enrique VII de Inglaterra cimentó el camino hacia un nuevo tipo de gobernanza. Estos líderes, astutos y calculadores, comprendieron que la estabilidad de sus reinos dependía de la creación de instituciones fuertes y de la consolidación de su autoridad. Así, la figura del rey se transformó, pasando de ser un mero noble a convertirse en el símbolo del Estado mismo. Mientras tanto, la influencia de la Iglesia Católica seguía siendo omnipresente, pero comenzaba a experimentar fisuras. La Reforma Protestante, surgida de las inquietudes de pensadores como Lutero y Calvino, cuestionaba la legitimidad del papado y la riqueza acumulada por la Iglesia. El Renacimiento, con su exaltación del individuo y su potencial, alimentaba este descontento. Se planteaba una pregunta crucial: ¿podía el poder político existir al margen de la autoridad religiosa, o estaban irrevocablemente entrelazados? En este laberinto de intrigas, alianzas y traiciones, el Renacimiento propició un florecimiento de la diplomacia. Los embajadores, personajes enigmáticos que viajaban entre cortes, se convirtieron en los nuevos héroes del arte del poder. Su papel era esencial: no solo transmitían mensajes, sino que tejían redes complejas de relaciones internacionales, donde cada palabra y gesto podían alterar el delicado equilibrio de fuerzas. ¿Cómo se forjaban estas relaciones? ¿Qué secretos manejaban en las sombras? El eco del Renacimiento se sentía en cada rincón, resonando en la política, la cultura y la sociedad. La idea de un Estado-nación, con fronteras definidas y un sentido de identidad compartida, comenzaba a tomar forma. Pero este nuevo orden no estaba exento de contradicciones. Mientras algunos países avanzaban hacia la modernidad política,
otros se sumían en el caos y la guerra. La historia del Renacimiento es, en última instancia, una historia de luces y sombras, de progreso y de retroceso. Así, la política del poder en la era del Renacimiento se convirtió en un campo de batalla no solo físico, sino ideológico. Las ideas de Maquiavelo y sus contemporáneos desafiaron la noción de gobierno, planteando interrogantes que aún persisten en la actualidad. Sin embargo, a medida que los estados-nación emergían, otro renacimiento comenzaba a gestarse al norte de los Alpes, donde el eco de la cultura renacentista prometía llevar a Europa hacia nuevas fronteras creativas y espirituales. ¿Qué misterios aguardaban en el Renacimiento del Norte? La respuesta se encuentra en la próxima travesía, donde exploraremos cómo el arte y el pensamiento florecieron en tierras más allá de Italia, transformando la historia de Europa una vez más. Esa crisis no tardaría en expandirse, llegando a los rincones más remotos de Europa, donde el eco de un nuevo amanecer comenzaba a resonar. Al norte de los Alpes, en el vibrante corazón de Alemania y los Países Bajos, el Renacimiento empezaba a florecer con un vigor casi místico. ¿Qué misterios escondían estas tierras, donde la luz del conocimiento se entrelazaba con las sombras de la tradición? En el siglo XVI, mientras la penumbra de la Edad Media se desvanecía, Alemania emergía como un crisol de ideas innovadoras. En este contexto, el arte y la literatura se transformaban, reflejando la complejidad del alma humana. Figuras emblemáticas como Albrecht Dürer capturaban la esencia de su tiempo a través de grabados y pinturas que desafiaban las convenciones. Su famoso autorretrato, donde se presenta como un noble, no solo es una declaración de identidad, sino un símbolo de los nuevos valores que empezaban a permear la sociedad. ¿Acaso Dürer tenía la intención de convertirse en un puente entre lo sagrado y lo profano, entre el hombre y lo divino? Mientras tanto, en los Países Bajos, el Renacimiento se manifestaba con una fluidez singular, fusionando la tradición flamenca con las ideas humanistas que llegaban del sur. Pintores como Jan van Eyck y Pieter Bruegel el Viejo no solo capturaban paisajes y escenas cotidianas, sino que también ofrecían una mirada profunda a la condición humana. En sus obras, cada detalle parece contar una historia, cada sombra evocar un misterio. ¿Qué secretos nos revelan estas imágenes, que a simple vista parecen ser solo reflejos de la vida diaria? El florecimiento cultural en el norte no se limitó al arte. La literatura también se vio profundamente influenciada por el Renacimiento. Erasmo de Róterdam, figura central del humanismo, se convirtió en un faro de pensamiento crítico y reflexión. Su obra, Elogio de la locura, una sátira mordaz sobre las costumbres de su tiempo, desafió los dogmas establecidos y empujó a los lectores a cuestionar sus creencias. ¿Fue su intención sembrar la semilla de la reforma en un terreno ya tan fértil de inquietud? La imprenta, esa invención revolucionaria que había empezado a transformar el sur de Europa, encontró un terreno igualmente fértil en el norte. Los talleres de Gutenberg y sus sucesores en Alemania facilitaron la difusión masiva de ideas, permitiendo que el Renacimiento se esparciera como un fuego inextinguible. Libros, panfletos y grabados circulaban por doquier, conectando a intelectuales, artistas y pensadores en una red de conocimiento sin precedentes. Pero, ¿realmente se comprendía la magnitud de este cambio? ¿Se vislumbraba el camino que se abría ante ellos? Sin embargo, no todo era armonía en el Renacimiento del Norte. La relación entre el arte, la religión y el poder se tornaba cada vez más compleja. La Reforma protestante, liderada por Martín Lutero, empezaba a gestarse en este contexto. Lutero, con su desafío a la autoridad papal, no solo alteró el curso de la historia religiosa, sino que también impactó profundamente en el ámbito artístico. Las obras de los pintores ya no solo se concebían como representaciones de lo divino,
sino como comentarios sobre la condición humana y su relación con lo sagrado. ¿Podía el arte convertirse en un vehículo de transformación social y espiritual? Al tiempo que el Renacimiento del Norte se desarrollaba, la figura de la mujer comenzaba a tomar un papel más relevante. Aunque todavía relegadas a un segundo plano en muchos aspectos, algunas mujeres desafiaban las normas de su tiempo, convirtiéndose en mecenas, artistas y pensadoras. ¿Qué legados ocultos aguardaban en la penumbra, esperando ser revelados y reconocidos? Mientras nos adentramos en este fascinante periodo, es esencial preguntarnos, ¿cómo el Renacimiento del Norte, con sus matices y contradicciones, sentaría las bases para los movimientos futuros? En este paisaje de luces y sombras, donde el arte y la espiritualidad se entrelazan, se gesta un misterio que aún perdura. Pronto, el eco de estas transformaciones resonará en la música que florece durante este tiempo, convirtiéndose en un nuevo medio de expresión. La polifonía, con su rica complejidad, comenzará a llenar los espacios vacíos dejados por el silencio de una era que, aunque en declive, aún guarda secretos por descubrir. ¿Qué melodías nos esperan en el próximo capítulo de esta asombrosa saga del Renacimiento? Esa expansión del Renacimiento, que había tocado las almas de pensadores y artistas, no solo se limitó a los hombres. En las sombras de los talleres y los salones, un misterio aún más profundo comenzaba a revelarse: el papel de las mujeres en esta era de esplendor. A menudo relegadas a un segundo plano en la narrativa histórica, las mujeres del Renacimiento fueron, sin embargo, figuras clave que desafiaron las convenciones de su tiempo. Desde mecenas influyentes hasta artistas audaces y pensadoras brillantes, su legado sigue resonando en las páginas de la historia. La historia de las mujeres del Renacimiento no es solo un mero eco de sus contribuciones, es un compendio de fuerza y resiliencia en un mundo que les negaba, en gran medida, el acceso al reconocimiento. En las bulliciosas calles de Florencia, donde los artistas como Botticelli y Da Vinci creaban obras maestras, encontramos a mujeres como Simonetta Vespucci, cuya belleza e inteligencia fueron la musa que inspiró a muchos. Pero, ¿quién fue realmente ella más allá de su imagen? Su historia es un recordatorio de que las mujeres también fueron esenciales en el tejido de esta era. Los talleres de los grandes maestros no solo estaban llenos de aprendices varones. Las mujeres también se adentraron en el arte, desafiando las limitaciones impuestas por la sociedad. Sofonisba Anguissola, por ejemplo, se destacó en un mundo dominado por hombres, convirtiéndose en la primera mujer en alcanzar el reconocimiento como pintora. Sus retratos, que capturaban la esencia de sus sujetos con un detalle y una sensibilidad sin precedentes, no solo desafiaron las expectativas de su tiempo, sino que también abrieron puertas para futuras generaciones de artistas femeninas. ¿Qué secretos de su técnica y perspectiva aún yacen ocultos en sus obras? Al mismo tiempo, en el ámbito de la literatura, mujeres como Christine de Pizan comenzaron a reclamar su voz. En una época en que se esperaba que las mujeres se dedicaran al hogar, Pizan escribió sobre el potencial intelectual de las mujeres, desafiando los prejuicios de su tiempo. Sus palabras resonaban como un eco de rebelión, cuestionando las normas que limitaban el acceso al conocimiento. ¿Cuántas otras voces se habrán perdido en el silencio de la historia, aguardando ser redescubiertas? No solo en las artes y las letras, sino también en la política y el mecenazgo, las mujeres jugaron un papel fundamental. Las familias de la nobleza, como los Medici, no solo fueron mecenas de artistas hombres, sino que también contaron con mujeres influyentes que, desde las sombras, moldearon el destino del arte y la cultura. Leonora de Medici, por ejemplo, no solo administraba las finanzas de la familia, sino que también patrocinaba artistas, asegurándose de que las obras más grandiosas de su tiempo fueran creadas. ¿Cuántas decisiones cruciales se tomaron en esos salones,
donde las mujeres debatían sobre arte, política y poder. Sin embargo, el camino hacia el reconocimiento no estuvo exento de dificultades. A pesar de sus logros, muchas mujeres enfrentaban la constante lucha contra el escepticismo y el desprecio. La historia de Artemisia Gentileschi, una de las pintoras más destacadas del siglo XVII, es un claro ejemplo. Su vida estuvo marcada por el escándalo y la lucha por ser escuchada en un mundo que intentaba silenciarla. Pero su arte, cargado de una profunda emocionalidad y una audaz representación de la violencia y la feminidad, desafía las narrativas históricas que han intentado relegar su figura a un mero pie de página. ¿Fue su talento un faro que iluminó el camino para otras mujeres artistas? A medida que nos adentramos en el misterio del Renacimiento, es vital recordar que las mujeres no solo fueron testigos de la transformación cultural, fueron sus agentes. El eco de sus voces, aunque a menudo ahogado por el estruendo de sus contrapartes masculinas, resuena a través de los siglos. Las historias de estas mujeres nos invitan a reflexionar sobre cómo la historia ha sido contada y quiénes han tenido el poder de contarla. Pero al sumergirnos en el papel de las mujeres en el Renacimiento, surgen más preguntas que respuestas. ¿Qué otras figuras femeninas quedaron atrapadas en el olvido? ¿Qué legados aún no hemos descubierto? Cada rincón de este periodo está impregnado de secretos que esperan ser revelados. La historia de las mujeres del Renacimiento es solo una parte de un rompecabezas más grande, un enigma en el que cada pieza puede cambiar nuestra percepción de la era. Y así, mientras el velo del tiempo se levanta, nos encontramos al borde de otra revolución. La música, una de las expresiones más universales del arte humano, comienza a florecer en este mismo período. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo la polifonía y las obras de compositores como Palestrina y Josquin de Prez no solo redefinieron la música, sino que también reflejaron el espíritu del Renacimiento en su plenitud. ¿Qué misterios nos depara la música en esta era de esplendor? Esa crisis no tardaría en resonar en otros ámbitos de la vida cotidiana, como el arte y la música, donde las sombras del pasado comenzaban a disiparse, revelando nuevos horizontes. El Renacimiento no solo marcó un renacer en la pintura y la escultura, sino que también se convirtió en un periodo de transformación musical, un eco vibrante que resonaría a través de los siglos. En este capítulo, nos sumergiremos en el enigmático mundo de la música renacentista, donde la polifonía emergió como un nuevo lenguaje sonoro, desdibujando las fronteras entre lo divino y lo humano. A medida que las ciudades europeas se transformaban en focos de creatividad, la música se convirtió en un medio poderoso para expresar una nueva visión del mundo. La polifonía, esa compleja textura de voces que se entrelazan, se alzó como la característica más distintiva de la música de esta época. Pero, ¿qué impulsó este fenómeno? En un tiempo donde la música se limitaba a melodías simples y monódicas, los compositores comenzaron a experimentar con la idea de superponer voces, creando un rico tapiz sonoro que reflejaba la complejidad de la experiencia humana. Uno de los nombres que brilla con luz propia en esta era es el de Josquin de Prez, un maestro cuya obra desafió los límites del sonido. Sus composiciones, impregnadas de una profunda emotividad, atrapaban al oyente y lo transportaban a un mundo donde el dolor, la alegría y la espiritualidad coexistían. Pero, ¿qué secretos se esconden detrás de su música? Se dice que su habilidad para capturar la esencia del alma humana fue tal que incluso sus contemporáneos lo consideraban un genio. Desde misas hasta motetes, cada obra de Josquin parecía un enigma, un mensaje cifrado que solo podía ser descifrado por aquellos dispuestos a escuchar con atención. En las iglesias y catedrales, el canto gregoriano comenzaba a ceder su posición ante esta nueva forma de expresión. La música se convertía en un vehículo de comunicación espiritual, un puente entre lo sagrado y lo cotidiano. La polifonía no solo enriquecía el culto,
sino que también reflejaba el creciente interés en la individualidad y la autoexpresión. En este contexto, ¿no resulta fascinante pensar en cómo la música se transformó en un espejo de los cambios sociales y culturales que definieron el Renacimiento? Con el paso del tiempo, otro nombre se alzaría entre los grandes: Giovanni Pierluigi da Palestrina. Su obra, a menudo considerada la cúspide de la música renacentista, buscaba la perfección de la polifonía. ¿Cómo logró Palestrina equilibrar la complejidad técnica con la claridad melódica? Su enfoque se centraba en la pureza del sonido, en la búsqueda de una armonía que pudiera elevar el espíritu. Cada nota, cada acorde, parecía estar destinado a resonar en el alma de quienes lo escuchaban, creando un legado que perduraría más allá de su tiempo. Pero, ¿qué hay de la influencia de la reforma musical en la obra de estos compositores? A medida que las corrientes de pensamiento se entrelazaban, la música también se adaptaba, evolucionando en respuesta a las demandas de una sociedad en constante cambio. La búsqueda de la verdad y la autenticidad se reflejaba en las composiciones, donde la claridad de la letra y la expresión emocional cobraban vida. En este sentido, la música del Renacimiento se convierte en un testimonio de su época, un eco de las aspiraciones y ansiedades de una sociedad en búsqueda de su identidad. Mientras la música se expandía por toda Europa, las innovaciones tecnológicas, como la invención del laúd y el desarrollo de la imprenta, facilitaron la difusión de estas obras maestras. Las partituras comenzaron a circular, llevando consigo el mensaje de la polifonía a rincones lejanos. ¿Quién pudo haber imaginado que esas melodías, nacidas en el seno de las catedrales, traspasarían frontera y generaciones? El impacto de la música renacentista resonaría en las obras de compositores posteriores, estableciendo las bases para el desarrollo de la música clásica. Sin embargo, en medio de esta efervescencia musical, cabría preguntarse, ¿qué legados se deslizan en las sombras de la historia? La música del Renacimiento no solo marcó un periodo de esplendor, sino que también dejó preguntas sin respuesta, misterios que aún perduran. A medida que exploramos la profundidad de su impacto, nos asomamos al umbral de la arquitectura renacentista, donde la estructura y el sonido se entrelazan, creando un nuevo lenguaje que redefine las ciudades europeas. ¿Qué maravillas nos esperan en este viaje hacia el corazón de la creación? Esa crisis no tardaría en propiciar una transformación radical en el paisaje urbano europeo. En un momento en que la sombra de la Edad Media comenzaba a desvanecerse, la arquitectura del Renacimiento emergió como un símbolo de un nuevo orden, un eco de la grandeza clásica que reverberaba a través de las ciudades. ¿Cómo lograron estos visionarios de la construcción redefinir la esencia de las urbes europeas? ¿Qué misterios se ocultan tras la majestuosidad de sus obras más emblemáticas? Los arquitectos renacentistas, impulsados por un fervor renovador, se propusieron crear espacios que no solo albergaran a la población, sino que también reflejaran las aspiraciones de una sociedad en transformación. En este contexto, la Basílica de San Pedro en el Vaticano se erige como un monumento sobrecogedor, un testigo silencioso de la ambición humana. Diseñada por maestros como Bramante, Miguel Ángel y Bernini, esta obra monumental simboliza la unión de la espiritualidad con la grandeza estética. Pero, ¿fue realmente un simple edificio religioso o un manifiesto de poder político y cultural? A medida que los planos de la basílica se desplegaban, también lo hacía un ambicioso deseo de reconciliar lo divino con lo terrenal. La cúpula, que se alza majestuosa sobre Roma, es un símbolo no solo de la fe, sino de la búsqueda del conocimiento y de la perfección. En su interior, el juego de luces y sombras crea un ambiente casi místico, donde cada rincón parece contar una historia, un enigma que desafía el paso del tiempo. ¿Qué secretos aguardan en sus frescos, en sus esculturas? ¿Acaso es este un refugio sagrado, un lugar de encuentro con la naturaleza? ¿O un lugar de reflexión? ¿Acaso es este un refugio sagrado, un lugar de encuentro con la naturaleza? ¿O un lugar de reflexión? ¿Acaso es este un refugio sagrado, un lugar de encuentro con la naturaleza?
o un recordatorio de la fragilidad del poder. Pero no solo en Roma se gestaban estas maravillas. En Florencia, la Catedral de Santa María del Fiore, con su imponente cúpula diseñada por Brunelleschi, se convirtió en un hito arquitectónico que transformó el horizonte de la ciudad. ¿Cómo logró Brunelleschi, con tecnología y conocimientos limitados, crear una cúpula que desafiaba las leyes de la gravedad? Su ingenio no solo redefinió la arquitectura religiosa, sino que estableció un nuevo estándar para las construcciones de su tiempo. Los ciudadanos de Florencia contemplaban con asombro y temor esta obra maestra, preguntándose si era un regalo divino o un capricho de la ambición humana. Asimismo, en el norte de Italia, ciudades como Venecia levantaron palacios y plazas que fusionaban la riqueza de la cultura clásica con la estética contemporánea. La Plaza de San Marcos, con sus elegantes arcos y mosaicos brillantes, se convirtió en el corazón palpitante de la vida veneciana. Pero, ¿qué historias de poder y traición se ocultan entre sus piedras? ¿Es posible que cada ladrillo cuente un relato de conspiraciones y alianzas que han quedado atrapadas en el tiempo? La arquitectura del Renacimiento no solo se limitó a la construcción de edificios. También fue un fenómeno que impactó en la planificación urbana. Las ciudades empezaron a ser diseñadas con un sentido de proporción y armonía, donde la geometría y las líneas rectas tomaron protagonismo. El laberinto caótico de callejuelas medievales fue reemplazado por avenidas amplias y plazas abiertas que invitaban a la reflexión y al encuentro. ¿Era este un intento de la humanidad por organizar el caos de su propia existencia? A medida que los arquitectos exploraban formas y materiales, la influencia de la antigüedad clásica se convirtió en una constante. Las columnas corintias y los frontones triangulares, símbolos de un pasado glorioso, comenzaron a adornar las nuevas edificaciones, creando un diálogo entre el pasado y el presente. Sin embargo, ¿qué significaba realmente esta búsqueda de inspiración? ¿Era una mera imitación o un intento genuino de redescubrir los ideales perdidos de la civilización clásica? En este contexto de esplendor y misterio, los edificios renacentistas comenzaron a contar historias que trascendían el tiempo. Cada estructura es un legado, una manifestación de la lucha entre el poder y la cultura, entre el arte y la religión. En sus fundamentos se encuentran las esperanzas y ansias de una época que se atrevió a mirar más allá de lo conocido. Mientras el Renacimiento se expandía por Europa, los cimientos de una nueva era de descubrimientos y transformaciones se establecían firmemente en el continente. Sin embargo, a la sombra de estos grandiosos logros, se alzaba un desafío inminente. La misma búsqueda de conocimiento que había alimentado la arquitectura del Renacimiento también sembraría las semillas de un cambio profundo en la esfera social y religiosa. Y así, mientras las ciudades europeas se transformaban en monumentos de la ambición humana, un nuevo desenlace comenzaba a gestarse en el horizonte. La Reforma y el Renacimiento, dos fuerzas que se entrelazarían en un complejo baile de ideas y conflictos. ¿Qué repercusiones tendría esta intersección en la historia de Europa? Esa crisis no tardaría en extender sus sombras sobre la brillantez del Renacimiento. Al avanzar hacia finales del siglo XVI, el esplendor de esta era comenzaba a desvanecerse, dejando en su rastro un eco de grandeza que se enfrentaba a vientos adversos. Las potencias políticas de Europa, antaño unidas por el hilo del conocimiento y el arte, comenzaban a desmoronarse en un laberinto de conflictos y rivalidades. ¿Qué misterios se escondían detrás de este declive? ¿Era la ambición humana la que, una vez más, arrastraba a la cultura a un abismo de incertidumbre? Los cambios políticos, que antes habían fomentado el florecimiento del Renacimiento, ahora se tornaban en fuerzas desestabilizadoras. La Guerra de los 30 años, que asolaría a Europa en el siglo XVII, no solo traería destrucción física, sino que también fracturaría el tejido social y cultural que había sostenido el Renacimiento.
Las ciudades, que habían sido centros de aprendizaje y creatividad, se convertirían en campos de batalla. La búsqueda del poder y la lucha por el dominio territorial eclipsarían el anhelo de conocimiento. Con cada batalla, se desvanecían las ideas que habían impulsado la era dorada. A medida que la influencia de la Iglesia Católica comenzaba a flaquear, la fe en la razón y el empirismo empezaba a tomar su lugar. Este cambio de paradigma no solo desdibujaba las fronteras entre lo sagrado y lo secular, sino que también planteaba preguntas inquietantes sobre el futuro de la humanidad. ¿Podría el espíritu del Renacimiento sobrevivir en un mundo donde la lógica y la razón se erguían como nuevos dioses? La llegada del Barroco, un estilo que emergía de las cenizas del Renacimiento, ofrecía un reflejo distorsionado de la estética anterior. En lugar de la serenidad y la proporción clásica, el Barroco traía consigo un despliegue de emociones intensas, dramatismo y un sentido de movimiento que parecía desafiar las reglas que habían gobernado el arte renacentista. Pero, ¿era este nuevo estilo simplemente una reacción a la pérdida de la armonía renacentista, o había en él una esencia más profunda que resonaba con las ansias humanas de expresión en un mundo en caos? El Barroco, a menudo visto como la antítesis del Renacimiento, se desarrolló en un contexto de incertidumbre y cambio. La inestabilidad política, la ascensión de las monarquías absolutas y el deseo de impresionar a las masas llevaron a un arte que buscaba trascender la lógica fría. Las obras de Caravaggio, con su uso del claroscuro y su representación visceral de la lucha humana, se convirtieron en un testimonio de este nuevo enfoque. ¿Acaso el arte había encontrado en el sufrimiento y la pasión una nueva forma de conectar con el alma de la humanidad? Las tensiones religiosas también jugaron un papel crucial en el declive del Renacimiento. La Reforma protestante, que había surgido como una chispa de renovación, se convirtió en un fuego que consumía la unidad del cristianismo occidental. En este contexto de división, el arte y la cultura se vieron atrapados entre la representación de lo divino y lo terrenal, dejando preguntas sin respuesta sobre su propósito. ¿Era el arte una herramienta de glorificación o un medio de crítica y reflexión? La historia nos muestra que las eras de esplendor nunca son perpetuas. El Renacimiento, con su legado de descubrimiento y creatividad, comenzó a desvanecerse, dando paso a un periodo que, aunque lleno de caos, también sería un terreno fértil para nuevas ideas y formas de expresión. Los pensadores de la época, como Descartes y Galileo, comenzarían a desafiar las concepciones establecidas, sembrando las semillas de la modernidad que aún hoy nos influyen. Sin embargo, en este crisol de transformación, el legado del Renacimiento no estaba destinado a desaparecer. En lugar de ello, se convertiría en la base sobre la cual se erigirían las estructuras del futuro. A medida que el Barroco se consolidaba, el eco de los grandes maestros seguía resonando en las mentes de aquellos que buscaban comprender el mundo desde nuevas perspectivas. Así, el declive del Renacimiento no representó con acento agudo el final de una era, sino el principio de otra. La influencia de sus ideas, aunque oculta entre las sombras del Barroco, continuaría latiendo en el corazón de la humanidad. El paso del tiempo nos lleva a preguntarnos, ¿qué secretos aguardaban aún en las profundidades de la cultura europea? En el siguiente capítulo, exploraremos el impacto duradero del Renacimiento, una era cuya esencia se entrelaza con la historia de la humanidad, dejando huellas que aún marcan nuestro presente. Esa crisis no tardaría en revelar el eco de un pasado que aún resuena en nuestras vidas contemporáneas. En este capítulo, nos adentramos en un laberinto de influencias, donde los hilos del Renacimiento se entrelazan con la cultura, la ciencia y la sociedad modernas. ¿Qué secretos se esconden tras el legado de esta era de esplendor? El Renacimiento, un periodo que floreció entre los siglos XIV y XVII, no solo marcó un giro radical en el pensamiento y la estética de su tiempo,
sino que también sembró las semillas de un futuro que seguimos cosechando hoy. Este movimiento, impregnado de un profundo anhelo por el conocimiento y la belleza, dejó una impronta indeleble en los cimientos de la civilización occidental. Desde el arte hasta la ciencia, desde la política hasta la educación, el Renacimiento nos invita a reflexionar sobre su impacto duradero. Al explorar el legado artístico, nos encontramos con las obras maestras de figuras como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, cuyos pinceles y cinceles no solo capturaron la esencia humana, sino que también desafiaron las convenciones de su época. ¿Cuántos de nosotros nos hemos detenido a observar las sutilezas de la Mona Lisa o la majestuosidad del David? Estas obras no son meros objetos de admiración, son ventanas a una época donde el genio humano se elevó a alturas sin precedentes. Pero, ¿qué nos dicen realmente estas obras sobre el espíritu del Renacimiento? ¿Cómo han influido en la forma en que vemos el arte en la actualidad? La ciencia también fue un campo que experimentó una transformación radical. La curiosidad insaciable de pensadores como Copérnico y Galileo empujó los límites del conocimiento humano hacia nuevas fronteras. El heliocentrismo, propuesto por Copérnico, no solo desafió la visión tradicional del universo, sino que también puso en tela de juicio la relación del ser humano con el cosmos. En nuestra era científica moderna, podemos imaginar un mundo sin esos primeros destellos de curiosidad que desmantelaron las creencias arraigadas. Cada descubrimiento científico que hacemos hoy es un eco de esa búsqueda de la verdad que comenzó en el Renacimiento. Sin embargo, el legado del Renacimiento no se limita a los logros individuales de artistas y científicos. También se manifiesta en la forma en que estructuramos nuestras sociedades. La idea de la dignidad humana, promovida por el humanismo, sentó las bases para los derechos individuales y la igualdad que hoy consideramos fundamentales. La educación, vista como un derecho y un pilar de la sociedad, se vio transformada por la filosofía humanista. Pero, ¿es posible que algunas sombras del pasado persistan aún en nuestras instituciones? ¿Qué aspectos de esta herencia idealizada hemos olvidado o ignorado? En el ámbito político, el Renacimiento trajo consigo una nueva forma de pensar sobre el poder y la gobernanza. Las ideas de Maquiavelo sobre la política como un arte pragmático resonaron en los pasillos del poder, influyendo en líderes y estados durante siglos. La noción del Estado-nación moderno, forjada en este crisol de ideas, continúa moldeando las dinámicas globales. Pero, ¿hemos aprendido realmente de las lecciones del pasado? ¿O seguimos atrapados en los mismos ciclos de ambición y conflicto? A medida que nos acercamos al final de este viaje por el legado del Renacimiento, es imposible no sentir el peso de su influencia en nuestras vidas cotidianas. Desde la estética de las ciudades que habitamos hasta la manera en que concebimos el conocimiento y la educación, los ecos de esta era aún resuenan en nuestras elecciones y aspiraciones. Cada paso que damos hacia adelante está impregnado de las lecciones aprendidas en aquel tiempo de esplendor. Pero, ¿qué nos depara el futuro? El Renacimiento no fue solo un capítulo cerrado de la historia, fue una puerta abierta hacia nuevos horizontes. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo estas ideas renacentistas cruzaron océanos y frontera, llegando al Nuevo Mundo, donde se entrelazaron con culturas indígenas y dieron lugar a un mestizaje cultural sin precedentes. ¿Qué misterios aguardan en esta nueva tierra? ¿Cómo se transformaron esas ideas en un nuevo legado? La historia está a punto de revelarlo. Esa crisis no tardaría en expandirse, cruzando océanos y desdibujando frontera. Con la llegada del siglo XVI, las ideas renacentistas, como ecos de un nuevo amanecer, comenzaron a cruzar el vasto Atlántico, plantando las semillas de un cambio radical en el Nuevo Mundo. Pero, ¿cómo se manifestaron estas ideas en un territorio tan diferente, donde las culturas indígenas florecían en sus propias tradiciones milenarias? En este capítulo,
nos adentramos en la compleja intersección de la colonización y el mestizaje cultural, un enigma que revela la fascinante historia del Renacimiento en América. Las carabelas de Cristóbal Colón no solo transportaban la ambición de riquezas y nuevas tierras, también llevaban consigo el peso de un pensamiento renovado, una forma de ver el mundo que desafiaba los dogmas establecidos. La curiosidad intelectual del Renacimiento, que había transformado Europa, encontró un terreno fértil en la intriga que despertaba el continente americano. A medida que los conquistadores se aventuraban hacia lo desconocido, se encontraron no solo con oro y especias, sino con un vasto mosaico de culturas, lenguas y tradiciones que desafiaban su comprensión. El encuentro entre los europeos y los pueblos indígenas no fue simplemente un choque de civilizaciones, fue un crisol donde las ideas renacentistas se entrelazaron con las creencias nativas, dando lugar a un proceso de mestizaje cultural sin precedentes. ¿Pero fue realmente un intercambio equitativo? Los relatos de la época a menudo cuentan una versión unilateral, donde el conquistador impone su cultura sobre la otra, como si el Renacimiento fuera un regalo que se entregaba a quienes consideraban salvajes. Sin embargo, la realidad fue mucho más compleja. Las influencias indígenas también dejaron una huella indeleble en la cultura europea, desde la botánica hasta el arte, desdibujando la línea de la dominación. En el corazón de esta interacción se encontraba el arte, que emergió como un medio poderoso para la expresión y la resistencia. Las técnicas renacentistas, como la perspectiva y el uso del claroscuro, se fusionaron con las tradiciones indígenas, creando un lenguaje visual único que reflejaba la complejidad de estos nuevos mundos. Artistas como el mestizo peruano Michoacán, que incorporó elementos indígenas en sus obras, desafiaron las convenciones establecidas y ofrecieron una nueva visión de la realidad. ¿Qué secretos aún escondían estas obras que, en su belleza, revelaban la lucha por la identidad en un tiempo de cambio? La arquitectura también se vio profundamente influenciada por este cruce de culturas. Las ciudades coloniales comenzaron a erguirse, utilizando estilos renacentistas europeos, pero adaptados a las condiciones locales y a los materiales disponibles. En México, la grandiosa Catedral de Puebla, con su barroco fascinante, es un testimonio de esta fusión. Pero, ¿cuántas historias de resistencia y adaptación se ocultaban entre sus muros? Así, el Renacimiento no solo cambió la forma de construir, sino que también contribuyó a la creación de una nueva identidad cultural, donde lo indígena y lo europeo coexistían, a menudo en tensión, pero siempre en diálogo. A medida que las ideas renacentistas continuaban su viaje hacia el sur, en otras partes del continente, los vínculos entre el conocimiento y la espiritualidad se volvieron inextricables. Las misiones religiosas, impulsadas por la necesidad de evangelizar, se convirtieron en centros de intercambio cultural, donde se preservaron y tradujeron textos que, de otro modo, habrían quedado perdidos. Sin embargo, ¿qué costo tuvo este intercambio? La conversión de pueblos enteros y la imposición de nuevas creencias generaron resistencias que resonarían a lo largo de los siglos. El mestizaje cultural, por tanto, se erige como un legado de resistencia y transformación. Las festividades, las costumbres y el lenguaje comenzaron a entrelazarse, formando un nuevo tejido social que desafiaría las divisiones impuestas por el colonialismo. Las danzas y rituales indígenas se mezclaron con las tradiciones traídas por los colonizadores, creando un sincretismo que aún perdura en la actualidad. ¿Qué otras maravillas ocultas en esta fusión cultural aún esperan ser descubiertas? El Renacimiento en el Nuevo Mundo es, en esencia, un viaje hacia el descubrimiento de una identidad compartida en medio del tumulto. Pero, a medida que exploramos las profundidades de esta era de cambios, nos damos cuenta de que su influencia no se limitó a la colonización y el mestizaje.
Al mirar más allá de los confines de América, nos encontramos con un legado que comenzaría a desafiar las nociones de modernidad misma. Así, la historia del Renacimiento se entrelaza con la de la modernidad, generando preguntas que aún resuenan en nuestro presente. ¿Cómo las ideas y los ideales que emergieron en el viejo mundo sentaron las bases para un futuro que apenas comenzábamos a vislumbrar? La respuesta aguarda en los pliegues de la historia, lista para ser desenterrada en nuestro próximo capítulo, donde exploraremos cómo el Renacimiento sienta las bases para la modernidad, influyendo en el pensamiento científico y filosófico que daría forma a nuestro mundo actual. Esa crisis no tardaría en convertirse en el eco de un renacer profundo que cambiaría para siempre el curso del pensamiento humano. El Renacimiento, al alzarse como una respuesta a la oscuridad de la Edad Media, se erige no solo como un movimiento artístico y cultural, sino como la semilla de lo que hoy reconocemos como modernidad. En este capítulo, nos adentramos en los enigmáticos pasillos de la historia para descubrir cómo las ideas que emergieron durante esta época sentaron las bases de un nuevo paradigma que transformaría el mundo. En un tiempo donde la religión dominaba cada rincón de la vida cotidiana, el Renacimiento trajo consigo un aire fresco de curiosidad y exploración. Los intelectuales comenzaron a cuestionar las verdades absolutas que habían sido dictadas por la Iglesia. El filósofo Erasmo de Róterdam, con su aguda crítica a las costumbres eclesiásticas, se convirtió en una figura emblemática, desafiando la ortodoxia y abriendo un camino hacia el pensamiento crítico. ¿Pero fue realmente así? ¿Cómo pudieron las palabras de un solo hombre influir en las mentes de tantos? La respuesta se encuentra en la capacidad del Renacimiento para cultivar un sentido de individualidad y libertad de pensamiento. Al mismo tiempo, la astronomía, una de las ciencias más veneradas, comenzó a despojarse de las cadenas de la tradición. Nicolás Copérnico, en sus reflexiones sobre el cosmos, propuso un modelo heliocéntrico que desafiaba la noción de la Tierra como el centro del universo. Su obra, De Revolutionibus Orbium Coelestium, no solo fue un tratado científico, sino un grito de guerra contra el dogma. En este momento de revelación, el cosmos dejó de ser un misterio inalcanzable y se convirtió en un campo de estudio y especulación. ¿Qué otros secretos aguardaban aún en las profundidades de la creación? El Renacimiento, con su espíritu de innovación, también propició el surgimiento de la metodología científica. Figuras como Galileo Galilei y Francis Bacon comenzaron a delinear las primeras ideas sobre la observación y la experimentación, sentando las bases del método científico moderno. Sin embargo, este avance no fue sin sus sombras. Las ideas de Galileo, que desafiaban las creencias establecidas, lo llevaron a enfrentarse a la Santa Inquisición. Así, el camino hacia la modernidad estaba plagado de riesgos y sacrificios. ¿Era el conocimiento un lujo reservado solo para aquellos dispuestos a desafiar el orden establecido? La filosofía, igualmente, comenzó a florecer en este periodo. Pensadores como René Descartes y Thomas Hobbes introdujeron nuevas maneras de entender la existencia humana y su relación con el Estado. La famosa máxima de Descartes, pienso, luego existo, resuena como un eco poderoso de la nueva era, donde el pensamiento crítico se convierte en la esencia del ser. La modernidad, con su enfoque en la razón y la lógica, se asoma en el horizonte como un faro de esperanza, iluminando el camino a seguir. No obstante, el Renacimiento no fue solo un despertar intelectual, sino también un periodo de exploración geográfica y cultural. Con la expansión europea hacia nuevas tierras, las ideas renacentistas viajaron junto a los conquistadores, integrándose en una compleja red de intercambio cultural. Este fenómeno no solo trajo consigo la llegada de nuevas culturas a Europa, sino que también planteó preguntas inquietantes sobre el colonialismo y la explotación. ¿Hasta qué punto el avance del conocimiento justifica la opresión de otros?
A medida que el Renacimiento se adentra en su ocaso, su legado se siente con mayor intensidad. La imprenta, ya establecida como un pilar fundamental de la difusión del conocimiento, continúa su labor de democratización del saber. Las ideas de la época se multiplican, y un nuevo mundo de pensamiento crítico y científico comienza a tomar forma. La conexión entre el Renacimiento y la modernidad se hace más evidente, como si dos corrientes de un mismo río fluyeran hacia un destino compartido. Así, mientras el Renacimiento se desvanece en las sombras del tiempo, podemos discernir la silueta de la modernidad alzándose en el horizonte. Las semillas plantadas en esta época germinarían en un mundo donde la razón y el empirismo se convertirían en los guías de la humanidad. Sin embargo, el viaje no ha terminado. En el siguiente capítulo, nos adentraremos en el impacto del Renacimiento en la globalización temprana, explorando cómo el intercambio cultural y económico entre continentes moldeó el mundo tal como lo conocemos. ¿Qué nuevas revelaciones nos esperan en este fascinante cruce de caminos? Esa búsqueda incansable de conocimiento y expresión artística que caracterizó al Renacimiento no solo permaneció confinada a las fronteras de Europa. Al contrario, sus ecos comenzaron a resonar más allá de los océanos, marcando el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, la globalización temprana. En este momento de interconexión, los caminos del comercio, la cultura y el pensamiento se entrelazaron de maneras que habrían sido inimaginables solo unas décadas atrás. En las bulliciosas plazas de las ciudades italianas, comerciantes y exploradores intercambiaban no solo bienes, sino también ideas. ¿Cómo podría una simple tela de seda o un especiero traído de Oriente transformar la percepción de la humanidad sobre su lugar en el mundo? El Renacimiento se convirtió en un puente entre culturas, un crisol donde se fundieron tradiciones y conocimientos de diferentes latitudes. Las rutas comerciales se expandieron y, con ellas, la curiosidad por el vasto mundo que se extendía más allá del horizonte. Figuras como Cristóbal Colón, impulsadas por el espíritu renacentista, emprendieron travesías hacia lo desconocido. ¿Qué misterios aguardaban en las tierras inexploradas? Al cruzar el Atlántico, Colón no solo buscaba nuevas rutas hacia las Indias, sino también un lugar donde las ideas y la cultura pudieran florecer en un nuevo contexto. La llegada a América no solo abrió un nuevo capítulo en la historia de la conquista, sino que también significó el primer esbozo de un intercambio cultural que cambiaría ambas orillas del océano. Mientras tanto, en el viejo continente, el Renacimiento se manifestaba en la literatura y el arte, influenciando a pensadores que comenzaron a cuestionar lo que se daba por sentado. La llegada de las primeras obras de autores como Garcilaso de la Vega y Fray Luis de León a la península ibérica no fue solo un fenómeno literario, fue un reflejo de cómo el Renacimiento se extendía como un manto sobre diferentes culturas, despertando una sed de conocimiento que traspasaba frontera. ¿Pero fue realmente así? ¿Se comprendió la magnitud de este intercambio en su momento? ¿O fue un eco que resonaría a través de los siglos, cambiando la forma en que nos entendemos como humanidad? El Renacimiento también fomentó un intercambio económico que trascendió los límites de lo conocido. Las especias, el oro y otros recursos comenzaron a fluir de América hacia Europa, enriqueciendo a las potencias comerciales y generando un nuevo orden económico. Las ciudades portuarias se convirtieron en centros neurálgicos de este intercambio, donde las mercancías viajaban junto con las ideas. El legado de aquellas transacciones no solo se notó en la balanza comercial, sino también en la forma de pensar de las sociedades. La noción de lo que era posible se expandía, y con ella, la visión del mundo se transformaba. Sin embargo, este florecimiento tenía su sombra. A medida que las culturas se entrelazaban, también surgían tensiones. ¿Qué sucedía con las identidades culturales de aquellos que se veían arrastrados por las corrientes de la globalización?
La llegada de los europeos a América no solo significó un intercambio, sino también una imposición que arrasó con civilizaciones enteras. Las narrativas de los pueblos indígenas fueron silenciadas, y su legado se vio amenazado. ¿Cómo reconciliar el esplendor del Renacimiento europeo con las tragedias que se tejieron a su alrededor? Este enigma nos lleva a entender que la globalización temprana fue un fenómeno de luces y sombras, un cruce de caminos que definió el rumbo de la humanidad. Las influencias recíprocas entre continentes generaron un sinfín de posibilidades, pero también dejaron cicatrices profundas. En este contexto, el Renacimiento se convierte en un espejo que refleja tanto el brillo de la innovación como las grietas de la opresión. Con cada descubrimiento y cada intercambio, el mundo se volvía más pequeño, pero también más complejo. La interconexión que surgió del Renacimiento sentó las bases para un futuro donde las culturas seguirían entrelazándose, donde el diálogo entre civilizaciones sería un hilo que tejería la historia de la humanidad. A medida que los ecos de esta era resonaban, las preguntas sobre identidad, poder y conocimiento se volvían más urgentes. Y así, mientras el Renacimiento lanzaba sus sombras sobre un mundo en transformación, una nueva era estaba a punto de surgir, una era en la que las ideas renacentistas seguirían reverberando de manera inesperada. ¿Cómo se manifestaría ese legado en el siglo XXI? En los próximos momentos, exploraremos cómo el Renacimiento continúa inspirando a artistas, científicos y pensadores, revelando un enigma que perdura en el tiempo. A medida que nos adentramos en el siglo XXI, los ecos de la era renacentista resuenan con una claridad sorprendente, llevándonos a cuestionar cómo ha perdurado esta chispa de creatividad y descubrimiento a lo largo de los siglos. En el capítulo anterior, exploramos cómo el Renacimiento se erigió como un puente entre el pasado y la modernidad, una explosión de ideas que transformó Europa y más allá. Pero, ¿qué misterios y legados nos deja esta era tan fascinante en nuestro tiempo? Hoy, el Renacimiento no se presenta meramente como un período histórico encerrado en los libros, sino como una fuente inagotable de inspiración que sigue dando forma a nuestra visión del mundo. En las galerías de arte contemporáneas, las sombras de los grandes maestros aún parecen danzar en las paredes, mientras que sus técnicas y conceptos siguen influyendo en artistas que buscan capturar la esencia de la humanidad. ¿No es asombroso pensar que un simple trazo de un pincel pueda conectar a generaciones separadas por siglos? En el ámbito científico, la herencia del Renacimiento es palpable. Las preguntas que plantearon figuras como Galileo y Copérnico han evolucionado en un torrente de descubrimientos que nos llevan a explorar el cosmos y las profundidades del ADN humano. Pero, ¿realmente hemos desentrañado todos los secretos del universo o aún nos queda un vasto océano de misterios por descubrir? Los científicos del siglo XXI, armados con tecnología y conocimientos que nuestros antepasados solo podían soñar, enfrentan desafíos que requieren la misma curiosidad y audacia que caracterizaba a los pioneros del Renacimiento. ¿Y qué decir del campo de la filosofía? Los pensadores contemporáneos, desde los más influyentes hasta los más marginales, continúan explorando las preguntas que surgieron en el Renacimiento. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué significa ser humano? Las respuestas son tan variadas y complejas como aquellos que las buscan. Sin embargo, a menudo nos preguntamos, ¿podrán alguna vez alcanzar la profundidad de las reflexiones de sus antepasados? En este sentido, la sombra del Renacimiento se convierte en un faro, guiando a los buscadores del conocimiento hacia nuevas verdades. Pero el Renacimiento también se manifiesta en la cultura popular, donde sus temas, mitos y personajes han sido reimaginados en películas, novelas y obras de teatro. Cada adaptación es un eco de los dilemas humanos que han perdurado a lo largo de los siglos. ¿Por qué este periodo sigue siendo tan atractivo para nuestra imaginación colectiva? Tal vez sea porque, en su esencia,
el Renacimiento trata sobre el resurgimiento del espíritu humano, sobre la lucha por la libertad de pensamiento y la búsqueda de la belleza en un mundo a menudo sombrío. Sin embargo, no podemos olvidar que, a pesar de los logros y el esplendor, el Renacimiento también estuvo marcado por contradicciones y tensiones. La misma creatividad que llevó a la creación de obras maestras también fue acompañada por conflictos, guerras y divisiones. En un mundo que aún enfrenta divisiones sociales, políticas y culturales, ¿podemos aprender de las lecciones del pasado? La historia nos enseña que el progreso a menudo se encuentra en la intersección de la belleza y la oscuridad, del arte y la ciencia, de la razón y la emoción. Así, al mirar hacia el futuro, el legado del Renacimiento resuena con un llamado a la acción. Nos invita a abrazar la curiosidad innata que nos define como humanos, a cuestionar, explorar y crear. ¿Estamos dispuestos a cargar con esa antorcha, a continuar el viaje que nuestros antepasados comenzaron en una época de incertidumbre? En este momento de reflexión, es crucial reconocer que el Renacimiento no es un capítulo cerrado en la historia, sino una continua invitación a reinventarnos. A través de nuestras propias exploraciones y descubrimientos, cada uno de nosotros puede convertirse en un renacentista de su tiempo. En este sentido, el verdadero misterio radica en cómo cada uno de nosotros elegirá responder a esa llamada, cómo transformaremos el mundo que nos rodea en un lienzo de posibilidades infinitas. Así concluye nuestro viaje a través de la era del Renacimiento, un periodo que no solo forjó el pasado, sino que también ilumina el presente y el futuro. En este cruce de caminos, la pregunta permanece: ¿qué legado dejaremos nosotros para las generaciones venideras? En última instancia, el Renacimiento nos enseña que cada uno de nosotros tiene el poder de ser un agente de cambio, un creador de su propia historia en el vasto y enigmático tejido del tiempo.